Está bastante difícil. He estado pensando si será algo o no, pero digo, tiene que ver un poco con esta forma, por qué es tan difícil esta región, por qué hay tanta violencia, por qué ha generado tantos conflictos y creo que todavía por ahí hay alguna posibilidad de generar más, y que se manifestaron durante la revolución y después, y que tienen que ver también, que tuvieron que ver mucho con la explotación petrolera. Hay algún conjunto de explicaciones que, insisto, la pregunta es difícil, pero no sé si puede haber una orientación para responder esto. Gracias. Bueno, sí, yo creo que desde el punto de vista histórico, lo que plantean tanto los colonialistas, es decir, los historiadores que abordan la colonia, como los que hemos trabajado la primera parte del siglo XX, es el aislamiento de la Huasteca. Digamos que durante la época colonial, a pesar de su aislamiento, funcionaban las redes de comercialización. Es decir, como el comercio era de otro tipo, era base de la arriería, básicamente, había una conexión de la Huasteca de ciertos productos artesanales y locales, como sería la producción de la cera, la miel de abeja, etcétera, etcétera. Y estos productos surtían a buena parte del norte de nuestra república, ¿no? Entonces, este comercio se mantenía activo, pero en el siglo XX, con la transformación, digamos, con este desarrollo económico nacional, donde empieza a ser vital, desde la época porfiriana, aunque básicamente en el siglo XX, es el ferrocarril. La Huasteca queda aislada completamente. En la línea más cercana llega a Hidalgo. Entonces, la Huasteca en estas épocas, y por eso es difícil controlar la región también para los revolucionarios, se llega para entrar a Guayacocotra, y los que conocen la zona, sigue siendo igual. Es más rápido entrar por Hidalgo que por entrar por Veracruz. Afortunadamente ya ahorita hay un tendido de Poza Rica, de Álamo, hacia la zona de Benito Juárez. Y la actual administración, tengo entendido que está haciendo un tramo a Zacualpan. O sea, estamos hablando de la Huasteca, digamos, intermedia. Pero está la Huasteca Alta, que es Guayacocotra. Tejeda nació en Guayacocotra. Y por lo tanto, su salida era por Hidalgo y la entrada de las fuerzas revolucionarias eran por Hidalgo. Esta situación permanece hasta los años 60. Yo recuerdo que en una ocasión visité a alguien que era del patronato de la Universidad Veracruzana, un hombre de buen capital económico, tiene un archivo interesantísimo, ex hacendado de la zona de Benito Juárez, y platiqué con él y me dijo, volví después de más de 60 años, él nació en Benito Juárez, dice, volví después de tantos años y yo ya sabía que había vuelto. Mis conectes me dijeron, y por eso lo fui a ver a México, porque me dije, todavía vive el hijo de este hacendado. Dijeron, sí, y es una persona muy accesible y puedes ir a platicar con él, etcétera, etcétera. Entonces era uno de los grandes hijos de un hacendado desde mediados del siglo XIX, y entonces que nieto de un exgobernador de Tamaulipas, o sea, hacendados que tenían redes en el siglo XIX, políticos y bueno. Entonces lo fui a ver a su oficina en la Ciudad de México y le dije, oiga, ¿y cómo llegó a Benito Juárez? Porque cuando yo llegué a Benito Juárez tuve que agarrar una bonita camioneta de redilas y llegar empanizada a Benito Juárez, porque era
camino de terracería, y yo llegué ya en los 80. Y entonces le dije, oye, ¿y usted cómo llegó? Eran una década atrás. Y me dijo, pues por Guayacocotra. Dice, recorriendo el mismo camino que yo hice de pequeño. Y estamos hablando de una persona que había nacido a finales del siglo XIX. Una persona que fue muy longeva. Entonces, el aislamiento de la Huasteca fue impresionante, ¿no? Entonces, ¿quiénes levantaban las manos? ¿Quiénes levantaban los planos de toda esa región? Desde finales del siglo XIX, que estaban los trabajos de exploración del petróleo en la Huasteca, eran las compañías petroleras. Los mejores planos topográficos y de carreteras, etcétera, son de las compañías petroleras que estaban en manos inglesas o estadounidenses. ¿Quiénes hacen entonces? Estamos hablando de la exploración, ¿no? Décadas, el último siglo, la última década del siglo XIX. Y ¿quiénes tienen entonces el conocimiento de la región? No la tienen ni siquiera este nuevo Estado revolucionario. Lo tienen los grandes dueños de las compañías petroleras. Y eso les va a permitir accionar dónde están, como habían hecho las exploraciones, cuál es el territorio que tienen que comprar, ¿no? Eso también va a producir liderazgos propios de la zona, donde estos hombres violentos, de los que saqué algunos nombres, no todos, como son Higinio Mendoza, como es el caso de Basilio Miguel, como es el caso de Guadalupe Osorio, son conocedores de su territorio, conocen, lo han recorrido a pie, a caballo, y se esconden, saben dónde tienen que esconderse en la época de la Revolución y posteriormente ante los que también son sus enemigos, ¿no? Entonces, la Huasteca por eso es su comunicación básicamente, ¿no? Y es el tendido de las vías de comunicación se inician en efecto en la época de calles, pero son pequeños tramos, ¿no? Entonces, sí, la Huasteca está muy comunicada. Es más fácil para una persona que vive en Chicontepec ir a estudiar a Tampico que venir a Jalapa. Hasta la década, a lo mejor hace 1 o 2 décadas. Usted cualquiera de ustedes puede ir a Ushuluama y le puede decir, yo me eduqué en Tampico, o en Victoria, en Monterrey, y no porque es lo más cercano para ellos. Es una región que les cuesta mucho trabajo venir hacia lo que es el centro del Estado. Básicamente, desde el punto de vista histórico, se marca la incomunicación. Y yo pienso que al menos hasta buena parte del siglo XX es una explicación lógica, que tiene una lógica. Muy amable, muchas gracias, doctora. Habría que recordar a Pedro Infante ahí también. Como los 3 huastecos. Bueno, y para el doctor Martínez, abusando de que tengo el micrófono, una pregunta sobre la relación que tiene no nada más el coronel Tejeda, sino Heriberto Jara y no sé quién más, con la naciente Unión Soviética. ¿Cómo se establece esta relación? Porque hay un antecedente ideológico, desde luego, pero me pregunto por la relación física, diplomática, que establece una comunicación y un movimiento de estos veracruzanos hacia Moscú y luego hacia China también, creo que fue pero bueno. Sí, yo creo, en primer lugar, con Cándido Aguilar, que no se dejaron someter por los Estados Unidos, y hay que recordar que el 4 de agosto de 1924, Obregón establece relaciones diplomáticas con Moscú, ¿no?
con intercambio de embajadores. A Tejeda le toca recibir como secretario de Gobernación a la segunda embajadora, a Alejandra Kollontai, y Jara también, Jara le dan el premio Lenin de la Paz. Yo creo que estos fueron revolucionarios, yo creo que estaban pendientes con lo que pasaba en el mundo, ¿no? Bueno, ahora se está discutiendo si Lenin y Zapata tuvieron intercambio epistolar, ¿no? Y parece que ahí hay una fuente de que sí hubo un intercambio entre Lenin y Zapata, ¿no? Había el doctor Sinsanienko allá en Moscú está haciendo este trabajo. Y es interesante Cárdenas, porque a Cárdenas le toca dar el asilo a León Trotsky, le toca ir a abrir también. Cárdenas está en Moscú con Cuauhtémoc en 1954. Yo creo que esos tres estaban muy... era el referente de la revolución bolchevique, ¿no? Y hacer este enlace entre la revolución social mexicana del 10 y la del 17. Yo creo que estuvieron muy, muy pendientes de esta relación, y a los soviéticos también les convenía tener esta relación con México, por eso de nuestra frontera con Estados Unidos. El maestro de la academia. Sí, buenas tardes, gracias. Que viene desde la Huasteca también. Así es, lo voy a decir. Pues gracias por la oportunidad. Escuchando a la maestra Vivi, quiero decirles, amigos todos, que yo soy originario de aquella tierra, y yo primero conocí un avión y después conocí un camión de niño, porque llegaba un avión bimotor a Izhuatlán de Madero, a un campo de aterrizaje. Y lo que dice la maestra es verdadero. La Huasteca veracruzana, sobre todo, se ha mantenido por muchos años en aislamiento. La carretera que hoy une Álamo con los poblados intermedios entre Álamo y Chicontepec, yo soy de esa región, se construyó en tiempos del gobernador Patricio Chirinos Calero. Es decir, apenas hace poco. Cuando me mandaron mis padres a estudiar, tuve que ir a terminar la primaria a Álamo, porque no había primaria completa. Pero qué hermosos recuerdos tengo de mi escuela rural, allí en mi pueblito, donde un líder agrario, en 1931, funda la Escuela Rural Federal Cristóbal Colón. Allí estudié mis primeras letras, allí conocí el alfabeto, y hasta el 5º año de educación primaria me mantuve ahí. A los 14 años me enviaron a Jalapa, después de haber estudiado durante 13 años de edad en Álamo, Veracruz, para terminar mi primaria. Una inundación tremenda me impidió terminarla en Álamo, la de 1955, que después yo leí en Selecciones, que tremenda fue esa inundación, no se ha repetido otra igual, en 1955. Yo en ese momento estaba en mi casa, la casa de mi padre, de vacaciones de primer semestre, y ya no regresé a terminar mi primaria. La tuve que terminar en Chicontepec por una parte, medio año otra vez, y después en Izhuatlán de Madero, que es el ayuntamiento que nos corresponde a mi pueblito hermoso, Colatlán, Veracruz. Colatlán le dicen, pero no es Colatlán, es Colatlán, yo hablo náhuatl de allí. Y es Colatlán y significa curva o vuelta del agua, y no tierra de alacranes, como algunos equivocados han sostenido que significa. Pero en fin, yo felicito al Colegio de Veracruz por esta actitud y disposición de propiciar el desarrollo de conferencias, mesas redondas, paneles sobre estos temas. Es una verdadera lástima que la riquísima historia de Veracruz, tanto de la historia en general, de las ideas liberales que lo han distinguido en nuestra historia patria,
como de la historia de las ideas sociales que surgen del movimiento revolucionario de 1910. Yo tuve un tío, por fortuna, hermano de mi padre, que primero fue maderista y después fue villista. No le tocó ganar en la revolución, le tocó perder, porque la revolución la ganó finalmente Venustiano Carranza, accede al poder y con base en la Constitución de 17 inicia su gobierno. Es la facción triunfante de la revolución, pero los que triunfan en la lucha armada y en el terreno de la realidad son los campesinos, obreros, rieleros, trabajadores, electricistas, etcétera, de la masa popular mexicana, y que en la gran batalla de Zacatecas destrozan al ejército federal porfiriano, y entonces es cuando la revolución tiene opción a hacerse gobierno y hacerse poder, cuando el pueblo de México puede darse un gobierno propio después de haber luchado y perdido mucha sangre, alrededor de 1 millón de vidas durante los años violentos de la gran revolución social, la primera revolución social del mundo, que fue la Revolución Mexicana. Apenas empezaban a tocar las campanas rojas en la Unión Soviética. Hay una película que se llama Campanas Rojas, ojalá la vean. Y también para la realidad triste de América Latina, y no solo, perdón, de México y de toda América, es justamente la presencia en la Huasteca de los intereses imperialistas de los Estados Unidos y de Inglaterra, sobre todo Estados Unidos. Quiero decirles que yo soy de esa zona, que allá en la Huasteca solamente se podía trasladar el ganado de los ganaderos, de los hacendados, por tierra hasta contactar con la única vía férrea que había de Tampico hacia la Ciudad de México, y había que subir la sierra para llevar el ganado. Me acuerdo porque yo de niño vi a mis hermanos arrear ganado para llevarlo en calidad de vaqueros a esa zona, a embarcarlo al tren y venderlo allá en Ferrería, en el Distrito Federal, asuntos de los que tenían ganado. Mi padre fue ganadero, pero hablaba yo de mi tío, hermano de él, que primero fue maderista. Es más, encabezó el movimiento maderista en Ixhuatlán, por eso se llama Ixhuatlán de Madero, a diferencia de los otros 2 Ixhuatlanes de Veracruz, que son el del sureste y el del café. Se llama por eso, porque el general, maestra, el general revolucionario de allá, de esa zona, en tiempos del maderismo, se llamó Gabriel Hernández y estaba en las cercanías de la cabecera municipal con sus fuerzas ya listas para bombardear, para cañonar el pueblo de Ixhuatlán. Y este tío, el gran maestro veracruzano, porque nosotros somos veracruzanos, extraordinario maestro olvidado por las políticas educativas del gobierno mexicano, de los gobiernos mexicanos, se llamó Francisco Cuervo Martínez. Claro, Cuervo, ¿cómo no? Así es. Así es. Entonces tiene toda una bueno. relación de educación básica con libros México de nombre de 1º a 6º año, además de poeta y demás. Un gran hombre que no tuvo el beneficio ni el apoyo para impulsar su pensamiento social revolucionario en su momento, porque tuvo la mala fortuna de realizar su gran obra. Sin embargo, en la Escuela Nacional de Maestros están ahí sus obras y está su recuerdo permanente para los que se estudian normalismo. Allí llegó mi tío Francisco a la toma de Zacatecas en calidad de maestro normalista jovencito y elaboró el poema La toma de Zacatecas en honor al general Felipe Ángeles y al general Francisco Villa, cuyas estatuas ecuestres están en el Cerro de la Ufa, y allí me hace recordar con gran emoción la vida y obra de este mexicano que fue hermano de mi papá. Y yo de ahí traigo, desde ahí y después por los estudios que tuve aquí en la Universidad Veracruzana y en la Universidad Nacional, mi formación de humanista, de licenciado en Derecho y de académico, como dice el maestro que me conoce, porque somos también miembros de la Academia Mexicana de Educación, de la que fui presidente hace algún tiempecito. Ahora soy jubilado, dedicado a veces a dar algunas charlas
de temas históricos, políticos, en el buen sentido. Nunca he sido politiquero, siempre he simpatizado con esa hermosísima y grandiosa profesión de la política, es decir, de la ciencia política y del arte político, pero desde la posición no politiquera. Entonces no estoy queriendo exaltar nada de mi persona, porque no soy nadie. Soy maestro jubilado, pensionado de la universidad y de la Secretaría de Educación Pública. Y escribo a veces, y sobre todo hablo. No hay un espacio donde ese servidor no hable, hasta por los codos, decía el presidente de la academia. Muchas gracias y disculpen. Perdón, antes de que hagan la pregunta, bueno, sí es un tema, digo, entre todos los pendientes que uno deja en sus pláticas, en efecto, un factor importante, además de los que mencioné que eran los visitadores extraordinarios de la administración, están los inspectores de trabajo, que también fueron piezas fundamentales durante el reparto agrario para dar no solamente entre los obreros, sino también entre los campesinos, enseñarles cómo hacer los trámites ante las autoridades agrarias. Entonces, los inspectores de trabajo que visitaban las congregaciones donde había centros de trabajo funcionaron, pero el otro elemento, en efecto, fueron los maestros. Así como es Cuervo, en efecto, Cuervo era un amigo cercano de Tejeda, también fueron los Cerecero, el Carlos Cerecero, ya descienden los Bustos Cerecero, que también poetas, trabajaron muchísimo, Carlos Cerecero y su hermano. Entonces, los maestros también fueron parte fundamental de no solamente proyecto educativo a nivel nacional, sino también en Veracruz, ¿no? Por supuesto, mil disculpas, pero bueno, no da tiempo a abordar todo esto. El gran proyecto de Tejeda era que compartía con Luis G. Monzón y con Gabriel Lucio, con el propio Leopoldo Kiel, aunque Leopoldo es en otra de su primera temporada, pues es formar la escuela campesina, una escuela técnica agrícola que los maestros se tenían que iniciar por los maestros para que llegara al campo o a las ciudades, ¿no? Que no fuera una educación solo del aula. Eso es todo un proyecto interesantísimo donde participaron gente de la pues como Monzón y como Cuadro Caldas, mucha gente, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. Un gusto saludarla de nuevo. Yo la busqué en alguna ocasión para platicar algún tema, doctor. Justo quisiera aprovechar igual el foro para felicitarlos. Es un tema que, si bien yo no soy historiador, leí un tanto el primer mandato del coronel. Y justo lo que tal vez en continuación de aquella plática que tuvimos, dentro de estas crisis que tuvo el coronel en su primer mandato, pues vi particularmente mucho esta oposición que tenía desde el mando militar con Guadalupe Sánchez. Creo que eso recalcó mucho también su primer mandato. Bueno, después con la rebelión de la Huertista y Guadalupe Sánchez apoyando esa rebelión, bueno, pues es que esa figura sale. Sin embargo, creo que los primeros años fueron particularmente álgidos por esa dualidad, ¿no? Mientras él justo apoyaba al sector obrero campesino, ¿no? La milicia apoyaba, ¿no?, al sector de los hacendados, los terratenienses, ¿no?, y demás. Entonces, ¿qué opinión le merece esta parte de esta dualidad, ¿no? Esos problemas que se encontró, que en su momento, bueno, cuando justo lo que comentaba, cuando vino Obregón, ¿no? Había un movimiento muy fuerte para que saliera de la gobernatura Alberto Tejeda, impulsado por los industriales, por los terratenientes, por
dictamen, ¿no? Muy importante ahí como fuerza, ¿no? También en cuanto a la comunicación, ahí me fui a meter el dictamen también a revisar algunos periódicos de la época. ¿Qué opinión le merece? Y particularmente porque a mí ya ve que me interesa mucho un apartado, un capítulo de su libro que tiene que ver con este movimiento, vamos a llamarle rojillo, y particularmente aquí en Jalapa, ¿no? El movimiento que tal vez inicia el movimiento inquilinario en Veracruz, el obrero en la zona de Río Blanco, de Orizaba, y aquí en Jalapa también, ¿no? Esta zona industrial, y que bueno, pues en ocasiones pues sí, está bien documentado el comunismo como en el lado obrero aquí en Jalapa, ¿no? También, pues recaló, ¿no? Y bueno, pues el coronel tuvo ahí también injerencia. Entonces, no sé qué me pueda regalar el día de hoy, continuación de esa plática, maestra. Bueno, bueno, tiene que ver con los puntos que hemos aquí platicado, tanto Rafael y yo. Este grupo de revolucionarios veracruzanos estaban en contacto con las ideas del momento. Es decir, y recomendado en algún trabajo, primer trabajo que hice cuando inicié al ahora Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que tiene que ver con la entrada de las ideas por el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces muchos de estos revolucionarios hablaban de estas lecturas que entraron desde finales del siglo XIX. Hay un trabajo, ahorita no me acuerdo si es de Keremis, pero los anarquistas en México. Entonces, las primeras lecturas son anarquistas. Luego, para el siglo XX, básicamente lo que tenemos entrando al país son los anarcosindicalistas. O sea, por oleadas van llegando las ideas y van llegando hombres extranjeros, básicamente españoles, italianos, etcétera, que van haciendo grupos de estudio donde participan los jóvenes, ¿no? Y yo creo que los dirigentes revolucionarios también en algún momento dado tuvieron acceso a estas lecturas, porque eran lecturas que no eran clandestinas, eran lecturas que se distribuían, que se leían. Y en el dictamen, en la primera etapa del dictamen, desde que inicia en 1898 hasta 1907 más o menos, tenía una sección todos los días que publicaba las últimas noticias en Barcelona, y por ahí editaba lecturas anarquistas. Eran del dominio público, se leían en los círculos obreros de los tabaqueros, en los círculos industriales de lectura, ¿no? Entonces, seguramente también por eso nuestros revolucionarios tenían acceso a eso, las lecturas de Flores Magón, que también eran anarquistas, etcétera, ¿no? Eran hombres de su tiempo, que estaban abrevando en las ideas del momento. Entonces, cuando Tejeda llega al poder, para él es tan sencillo identificar el verdadero es anarquista, anarcosindicalista, pero no, eso no le importaba. Su relación con Proal fue inmejorable hasta que murió. Tuvo una relación cercana con Herón Proal, dirigente del sindicato de inquilinos del puerto de Veracruz. O sea, finalmente sí, él respetaba mucho a quienes pensaban diferente, o a quienes con los que podía compartir ideas, o a aquellos que le podían aportar. Era un lector insaciable. Gran parte, cuando uno platica con los familiares, con los nietos de Tejeda, dicen que llegaba a Alemania, estuvo en un tiempo en Alemania buscando instrumentos para el Instituto Politécnico Nacional por órdenes de Cárdenas a través del secretario de Educación, que era Vázquez Vela, y el subsecretario era Gabriel Lucio. Tuvo una estancia
Alemania y llegaba a su casa cargando libros. Entonces, bueno, lo cual le da una idea de que él seguía leyendo a los 50 años, ¿no? A los 50 años de edad. Se murió relativamente, digamos, en una edad que no es tan avanzada porque tuvo un mal hepático. Y eso en Alemania precisamente lo enfermó, seguramente una forma también de ayudar al amigo por parte del general Cárdenas y después de Ávila Camacho, pues fue incorporarlo al servicio diplomático, porque estuvo alguna vez hospitalizada en Alemania. Y por supuesto que les decía, no es un hombre que escriba mucho, es un hombre más bien de acción. Y estando en el hospital, en el sanatorio en que estaba atendido en Alemania por el mal hepático, era un hospital que tenía lo último en cuestiones médicas, pero era un hospital atendido por religiosas, ¿no? Y entonces se negó, dijo que sí se iba a internar con la condición de tener un enfermero o enfermera que no fuera religioso. No hemos hablado mucho de la cuestión antirreligiosa, pero sí, él era, no es que fuera antirreligioso, era un anticlerical, sencillamente casado con una mujer que era muy religiosa, se casó inclusive por la atención a la familia, había aceptado algunas condiciones seguramente que le impuso la familia. Pero bueno, también los comunistas. Úrsulo Galván viajó, como lo dijo Rafael, viajaron Úrsulo Galván, Manuel Almanza, viajaron en 1923. A Úrsulo Galván le agarró precisamente la revolución de la Huertista de regreso de la URSS. Entonces, esos viajes no eran financiados por la Comintern de la época, eran financiados desde aquí. Y seguramente no hay constancia, pero los financiaba la Liga de Comunidades Agrarias, y la Liga de Comunidades Agrarias estaba financiada por el gobierno del Estado, promovida por el gobierno del Estado, por la Tejeda, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre que no me consta que haya leído muchos textos en ruso, pero ya había muchas traducciones al español, ¿no? Entonces, bueno, él sí mantuvo una relación cercana con las primeras células comunistas que hubo en Jalapa, eso definitivamente, y la mantuvo desde antes de 1924. La primera célula se hace en Veracruz en el puerto de Veracruz en 1919. Y parte de esos jóvenes formados en esas células del puerto de Veracruz son dirigentes obreros, son dirigentes campesinos, ¿no? Y en la primera oportunidad viajaron a Rusia. Y en 1931 vuelve a viajar a Rusia y les digo, gran parte de estos hombres no escriben, pero tenemos las lecturas, por ejemplo, tenemos un informe muy bonito, ese no lo he publicado, lo tengo por ahí guardado, pero es de Manuel Almanza, su viaje a Rusia. Entonces, y lo platica, no lo he publicado porque la familia me lo confió y me dijo, cuando usted quiera lo publicamos, pero bueno, no he tenido el tiempo, algún día lo voy a hacer, cuando tengo más tiempito. Pero están las otras entrevistas que hice posteriormente con hombres que participaron en las células comunistas a partir de 1928 y en 1929, ya en plena clandestinidad del partido, pero siguieron estando, muchos de ellos hasta 36, he localizado algunos documentos que llegan hasta 36. ¿Quién ha escrito? Bueno, pues ahorita se me fue el nombre de uno de los acompañantes de estos obreros de San Bruno en el 31, que sí han dejado sus memorias,
y que menciona a estos jóvenes, ¿no? Independientemente de los escritos de revueltas. También estaban ahí, y de Miguel Ángel Velasco, que también era del Partido Comunista, militantes del partido. Ellos sí han dejado constancia de esa, y la relación que tenía Tejeda pues estuvo hasta que el propio Partido Comunista rompió relaciones también tanto con Calles como con Tejeda, ¿no? Al calificarlos de pequeños burgueses aliados al imperialismo, que es cuando se hace el rompimiento entre, hay una escisión de estos agraristas que pertenecían al partido y que se salen del Partido Comunista, y bueno, su incorporación posterior va a ser para el partido del PNR. Algunos no fue el caso de Galván, no, porque Galván muere en el 30, pero sí es el caso de otros, ¿no? Siguiente pregunta. Último y nos vamos, ¿no? Sí, creo. Muy buenas tardes. Pues una pregunta y una invitación en general, porque veo que aquí hay mucho público historiador y que tiene mucho que aportarnos. Y va en relación a lo siguiente. Yo soy profesor de telesecundaria. De hecho, pues en mi vida académica, los estudios que tuve y demás, no se nos hablaba a profundidad de estos personajes, ni mucho menos su participación en la Revolución Mexicana, en los grandes aportes que hicieron ideológicos, como mencionaban acá. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se han dejado de lado? ¿O a qué se deberá esta parte en que pareciera que se rechaza la parte local y las aportaciones que se hacen pues desde la vida de estos personajes a estos movimientos que han cambiado el país? Y la invitación y provocación para los que están aquí presentes también es para una entrevista, una pequeña aportación que pudiera hacer el canal de YouTube, donde estamos recuperando pues el conocimiento que tienen personajes como usted, maestra, o como aquí los presentes, ya para los muchachos. Muchas gracias. Yo quiero hacer una anotación. El maestro fue en la pandemia, se puso máscaras en cada materia y entrevistaba a personajes para dar sus clases en la telesecundaria. Entonces, con máscara, y logró que estos estudiantes en la Sierra Songolica no desertaran por ver a su maestro, a ver con qué máscara iba a salir en la materia de historia, de español, de biología. Y es muy interesante. Va a tener un reconocimiento por la Secretaría de Educación de Veracruz, un reconocimiento en papel, no económico. Con mucho gusto. Pues bien, con esto damos por concluido esta edición más del foro. ¿Iban a contestar algo, perdón? Si quieres contestar, maestra. No, con mucho gusto, sí, por supuesto, podemos platicar. Bueno, ¿por qué se ha olvidado? Bueno, pues siempre la historia, desgraciadamente, desde el punto de vista de nosotros, pues quisiéramos, sí, que los planes de estudio abordaran los procesos locales, ¿no? Y no solamente los procesos nacionales, donde ha imperado la visión de los vencedores de la revolución, de los constructores del Estado Nacional, ¿no? Y no de los que fueron los verdaderos forjadores de esta nación, ¿no? Bueno, digamos que nuestros planes de estudio pues van por tuvieron esa tendencia. Por eso hace rato, cuando hablaba yo de la Escuela Campesina, que es un proyecto muy interesante de un grupo de maestros que finalmente, aunque Cárdenas lo intentó con su educación socialista, termina el periodo de Cárdenas y otra vez se retoman ideas más clásicas, ¿no? De educación más clásicas, por decir un nombre, pero más tradicionalistas y que tienen su validez, digamos, la escuela del maestro Ramírez, etcétera, etcétera. Pues sí, son escuelas donde entra
las misiones culturales, etcétera, etcétera, pero que se deja de lado esta historia o recuperar una escuela más incluyente y que tuviera más conocimientos para toda la población, ¿no? Pues excelente, muchísimas gracias. Ya tenemos hambre. Damos con esto por concluido este foro. Agradecemos mucho al público que nos sintonizó a través de redes sociales. A continuación se procederá a la entrega de reconocimientos y únicamente ya tras bambalinas vamos a escuchar una última pregunta. Y también hay algo que a mí me quedó no en el tintero, sino en la duda. Todo lo que comentábamos de la relación de Tejeda y esos personajes con la Unión Soviética, con el Partido Comunista, el papel del gobernador Tejeda el 28 de agosto con los mártires de San Bruno, que le tocó en 1924, era gobernador, y pues mataron a estos sindicalistas comunistas de la fábrica de textiles de San Bruno, pero eso ya lo dejaremos para la charla después. Otra conferencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y procedemos entonces a la entrega de reconocimientos por parte de la maestra Laura Elizabeth Bello Reyes, subdirectora de Educación Continua y a Distancia, no sin antes agradecer nuevamente a la doctora